Bueno, muchas gracias por la oportunidad y para esclarecer algunos puntos que se deben establecer y entender de mejor manera. El proceso de extradición de Julian Assange ya llevamos más de un año. Estados Unidos había formulado 18 cargos en uno de los estados de este país, en Virginia, básicamente por fiscal de Estados Unidos. 17 de los 18 correspondían a que había tenido conductas en contra de la ley de espionaje, que es una ley de los 40 y que básicamente afecta a la primera enmienda. Sin embargo, está vigente y se le había acusado de algunos delitos, excepto uno de los 18 hacia el final, que supuestamente se le estaba inculpando de ayuda informática a Chelsea Manning, antes Brandy Manning. Entonces, en ese sentido, había solicitado a Estados Unidos a Gran Bretaña, por cuanto Julian Assange estaba ahí, para que una vez que salga de la embajada ecuatoriana en Londres, pueda ser trasladado a Estados Unidos y ser juzgado por estos 18 cargos. Ahí de que se verifica que el asilo diplomático que se otorgó en el 2012 tenía asidero, así que ya había determinados elementos que evidenciaban que había una persecución norteamericana y que aquí triangulaban 4 países básicamente. Inicialmente a Suecia, que se le inculpó de 2 delitos de carácter sexual, los mismos que uno fue archivado y el otro fue desestimado por la Fiscalía Sueca porque no había razón de ser. Evidentemente, detrás siempre estuvo Estados Unidos presionando para que se le inculpara de algún tipo de delito para justificar que sea juzgado en Estados Unidos. Y luego, posteriormente, también entra Ecuador. A partir del cambio de presidencia, la situación del asilo diplomático se complica para Assange y empieza a sentir mucho más de forma agobiante una presión a tal punto que se crea de forma escrita un protocolo de convivencia. Frente al protocolo de convivencia, como defensa ecuatoriana, nosotros presentamos una acción de protección en el Ecuador, indicando de que este protocolo lo único que servía era para justificar el retiro de asilo. Es más, yo siempre recalco que en una de las audiencias que se verificó en la ciudad de Quito, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, decía que había que buscar un mecanismo, entre comillas, legal para justificar la salida de Assange. Es decir, que no respondía a criterios valederos, sino simplemente a un justificativo para evitar responsabilidades ulteriores. Y lo consiguieron, porque una vez que ellos ganaron la acción de protección, en octubre más o menos empezó a atosigarse más y a generar mayor presión al interior de la embajada. A tal punto que, en contubernio con determinados grupos mediáticos, empezaron a difundir imágenes y sobre todo situaciones personales y privadas de Assange. Era con el objetivo de crear un ambiente que justifica la salida de Julian Assange, diciendo que había burlado el protocolo. Y así fue lo que pasó el 19 de abril del año 2019, el 11 de abril, perdón, del 2019, en donde de forma unilateral se retira el asilo, entre la policía británica y de forma inmediata es entregado a los británicos para que comparezca por un delito de desacato, porque no estaba cumpliendo con las presentaciones periódicas que tenía que ser ante la policía británica frente a los delitos supuestos de Suecia, que estaban archivados en esa época. Y ahí se activa, en el mismo día, se activa la petición de extradición y se confirma de que existían 18 cargos. Y todo lo que se había ventilado como sospecha en el asilo diplomático se convirtió en evidencia cierta, y que el asilo estaba más que justificado. Entonces, a partir de eso, él es trasladado a la cárcel de Belmarsh, que son las cárceles más duras, por cierto, que hay. Y evidentemente, a partir de eso, se le impone una sanción de 50 semanas a Julian para que, como sanción por este desacato. Él ya cumplió esa sanción. Sí, en este momento no tiene un tema pendiente con la justicia ni británica, ni sueca, ni ecuatoriana. No tiene ningún lío pendiente. Se pidió a la misma jueza que Vanessa Baraitser, una jueza que lamentablemente no ha evidenciado criterios de imparcialidad o de defensa de un debido proceso. Al contrario, ha sido bastante fuerte, dura y contraria a todo tipo de respeto a los derechos humanos. Se solicitó una vez que cumplió la condena de las 50 semanas y ella negó, simplemente dijo que no había
seguridad de comparecencia y ratificó la privación de libertad para que comparezca al proceso de extradición. El año anterior, precisamente, ya va a ser un año, inició el proceso de extradición que se suspendió por los temas de la pandemia. Y claro, prosiguió hasta noviembre, que fueron las últimas audiencias, y el resultado final es la resolución del 5 de enero de este año 2021, en el que la jueza decide no disponer la extradición, pero no dispone por las pruebas que impecablemente la defensa británica lo hizo, porque fueron establecidos en 3 direcciones. El primero, de que afectaba a derechos humanos, dentro de ellos la salud mental de Julian, que ya se evidenció en la embajada ecuatoriana, que había afectaciones a su salud y que evidentemente había ya problemas hasta de un riesgo inminente de suicidio si es que le trasladaban a Estados Unidos. O sea, esto no es nuevo, ya lo denunciamos hace 2 años. Y luego quedó un tema de motivación política, es decir, que Estados Unidos lo que generaba era una persecución política, porque Assange desveló toda la trama que hay detrás del ejercicio de poder. Precisamente las imágenes de las guerras de Irak, la muerte de periodistas de Reuters, los abusos en Arabia, los temas de doble moral de Estados Unidos, eso no le gustó al poder. Pero también a corporaciones mediáticas, de ahí que empezó un escarnio público impresionante, cadenas televisivas que hasta la actualidad critican mucho el tema de Assange, a pesar que se sirvieron de los cables de Wikileaks, ¿no? Por cierto. Entonces un gran contubernio, ¿no? Porque mientras Mike Zuckerberg, el de Facebook, delata de que él tiene dominio sobre privacidad de millones de personas, es el hombre del año, Assange, en cambio, por transmitir y dilucidar estos temas de lesa humanidad, de crímenes de guerra, está en banquillo de los acusados. Y los que han asesinado a personas, han torturado a gente, no se les ha aperturado ningún proceso. Esa es la doble moral. Se evidenció eso precisamente en las audiencias de extradición. Inclusive comparecieron muchos activistas, personas de derechos humanos, pero también se justificó que el confinamiento en unas cárceles de Virginia, y eso pasó ya en Colchester Manning, obviamente eran situaciones que afectaban la salud física y mental, porque eran objetos de tortura y aislamientos permanentes. Eso también se justificó. El tercer punto que se justificó, y con eminentes catedráticos, inclusive se leyó un dictamen de Noam Chomsky, era evidentemente que el tema Assange respondía a una afectación de libertad de expresión y que era una situación de afectación al resto de periodistas, es decir, para deslegitimar y para frenar los periodismos reales de investigación. Y digo reales porque lamentablemente en el Ecuador hay cierta tendencia a generar investigación cuando es un alineamiento político, inclusive el imperio, ¿no? Es evidente ese tipo de situaciones. Entonces eran 3 puntos de vista que lo marcaron muy bien la defensa británica y que evidentemente demostraron lo que siempre se había establecido, que no cometió ningún delito, sino que luchó por principios, sobre todo libertad de expresión y exceso de información. Pero la jueza el día lunes simplemente dijo, no, en el tema de salud mental los otros hechos no son relevantes, al contrario, son conductas delictuales que podrían ser juzgadas en Estados Unidos, pero pues salud mental no lo vamos a extraditar. Obviamente debía buscar un pretexto para no confrontar la médula de los derechos que yo digo con Estados Unidos, porque si tenemos una historia en común, tanto el Reino Unido y Gran Bretaña, básicamente con Estados Unidos, tiene la misma matriz, es lo mismo, dependen de lo mismo. O sea, las colonias británicas principalmente en Estados Unidos responden a la misma matriz, tienen intereses similares de poder. Entonces se negó ante esa situación de no extradición, que fue un gran paso para la defensa nuestra. Lo más obvio era de que si es que tenía problemas de salud mental, debía liberarle para precisamente generar la cobertura médica y que pudiera estar con su familia, porque hay razones suficientes de que él puede estar con su familia. Tiene 2 hijos, con Estela Morris, que es una de las colegas abogadas de la Defensa Internacional. El otro tema es de que más seguro se siente en el Reino Unido porque ya tiene una decisión judicial de no extradición. O sea, vos te puedes imaginar que en este momento vaya a Bélgica, Francia, España,
complicado porque Estados Unidos va a pedir, donde sea, va a pedir extradición. Entonces sería nuevamente iniciar un proceso cuando en el Reino Unido ya hemos ganado una primera instancia. Entonces había suficientes elementos, además que se les ofreció fianza, arresto domiciliario y hasta grillete electrónico, si había todas las medidas, pero la jueza dijo que no y que había situaciones de inminente riesgo de que salga. Y te digo, lamentablemente, inclusive la Fiscalía de Estados Unidos utilizó la propuesta de asilo de Manuel López Obrador, de la ONU, de que eso era evidente, de que ya estaba todo fraguado. Entonces, en esa situación se negó, nosotros hemos apelado de la decisión de la negativa, al igual que Estados Unidos apeló de la negativa de extradición. Ese es más o menos un resumen del caso que establece y que estamos en este momento en etapa de impugnación, tanto la negativa de la fianza como la negativa de extradición. En ese contexto, en concreto, ¿cuáles serán las acciones a futuro y en el marco de la defensa? Bueno, en este momento, sobre la situación de negativa, básicamente, de la fianza, porque se requiere que él esté en libertad. ¿Por qué motivo? Porque a pesar de la formidable defensa que hizo Fitzgerald con Jennifer Robbins en el equipo británico, con el apoyo de todos, porque también aquí apoyamos todos los defensores a nivel mundial, no hubo el suficiente contacto. Te podrás imaginar 23 horas aislada en una cárcel con un riesgo de contagio de COVID casi inminente, y eso precisamente dilucidaron en la audiencia del día miércoles, que los contagios de COVID en el Reino Unido son bastante fuertes por la nueva cepa que se establece, y que era indispensable que pudiera salir en libertad porque no tiene ninguna causa pendiente. Entonces se va a seguir luchando en la apelación. Estela Nori, la madre de sus 2 hijos, por su lado también ha pedido que Trump indulte. No creo que lo haga, peor en estos momentos donde quieren destituirle a Trump. Y yo creo que, bueno, es un criterio muy personal. La política americana siempre va a ser la misma independientemente de sus actores presidenciales, más aún ahora que está Biden, porque la persecución de forma irónica de Assange inició Obama, y precisamente también los demócratas se querellaron civilmente en Estados Unidos en contra de Wikileaks y Assange, indicando que por la supuesta filtración a los rusos habían perdido las elecciones Hillary Clinton, situación que nunca se comprobó. Entonces hay 2 frentes, ¿no? El uno jurídico, jurisdiccional, el otro más político, pero seguimos en la lucha constante, además de seguir avanzando en los temas, por ejemplo, de filtración, de afectación de intimidad en la Audiencia Nacional de Madrid, en donde los videos que fueron filmados al interior de la Embajada ecuatoriana fueron vendidos y comercializados con empresas mediáticas privadas en 3 millones de euros. Y todo lo que ustedes pueden ver de la patineta, de las supuestas fiestas algazaras, son videos que fueron vendidos. Y esto afectó derechos de privacidad, sobre todo en tema inclusive de extorsión, porque se manifestaba que si no se pagaba determinada cantidad de dinero allá en España, se filtraba la información. Aquí también presentamos en Ecuador los temas de afectación de intimidad y están juzgados, están siendo investigados las autoridades del Servicio Exterior, básicamente en Londres, e inclusive los embajadores. Yo había solicitado inclusive el canciller Valencia, pero obviamente con una fiscalía que no goza de independencia, que tiene un papel más político y una agenda más política, es complicado. Recién al año y medio, Mario, recién se ha delegado a una función de Fiscalía General del Estado para que pudiera realizar investigaciones. Hemos pedido cooperación judicial internacional con Madrid, no se lo ha hecho con la Audiencia Nacional, recién al año y medio nos han otorgado una fiscal que puede investigar estos hechos. Ojalá se pueda llegar hasta las últimas consecuencias, como siempre se dice. Ese es el tema. Hay informes. Sí, dime. El gobierno ecuatoriano quizás es susceptible de alguna investigación en este hecho, porque pues al retirarle el asilo, la embajada pues dio paso a todo el desate de esta persecución. Bueno, hay que recordar, Mario, y este es un tema fundamental que no se visibiliza, es que Julian Assange sigue siendo ecuatoriano. Es más, nosotros pedimos a la Defensoría del Pueblo como la última institución de defensa de derechos humanos, convencidos que puede hacer algo,
que se exhorte al gobierno ecuatoriano para que se le conceda asistencia consular porque es una obligación. O sea, el tema de Assange es tremendamente grave. Yo inclusive en mis alocuciones he dicho que es un delito de lesa humanidad porque afectaron a una persona con protección internacional y el código establece como lesa humanidad. Sin embargo, claro, eso te digo, depende de la justicia, que lamentablemente tiene una agenda política a favor del gobierno y por otros intereses y no lo van a hacer. Pero sin embargo, ahora por ejemplo estamos en la lucha de la naturalización, porque el Ecuador quiere retirarle, supuestamente se le ha citado, conversé con los abogados de Julian en Londres, no fue así, se le entregó un papel que no consta la demanda, y aquí sin embargo de forma silenciosa se estaba siguiendo, pero ya lo descubrimos. Entonces vamos a comparecer el día lunes oponiéndonos precisamente al retiro de nacionalidad de naturalización, porque se cumplieron todos los pasos. La misma comisión de fiscalización admitió de que no se había incumplido ningún tipo de actitud reglamentaria o regulatoria. Entonces, ese también es una situación grave para el país, además de que el Estado ecuatoriano está demandado desde octubre del año 2019 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber afectado los derechos de un ecuatoriano. Es más, hay en la opinión consultiva, la 25 del 2018, en donde establece que para el asilo debió haberse dado un trámite, situación que no se verificó nunca y que tiene enorme responsabilidad Lenín Moreno y José Valencia. O sea, son dos autoridades que tienen enorme responsabilidad en este tema y que ojalá algún rato les alcance la justicia, porque de momento lo que hicieron fue deleznable, fue arbitrario y un delito muy grave para la comunidad internacional.